de un entrelazamiento de estos 4 dragones con el auge circunstancial o más o menos largo que tuvo el capitalismo japonés, cosa que aquí no hay base, debido a que estamos más bien relacionados con el imperialismo norteamericano. Esto abre una contradicción objetiva para nosotros sumamente importante, favorable precisamente a un desarrollo revolucionario. Acá no se puede reproducir, en opinión nuestra, esos son los fracasos que hay en Chile, en Bolivia, en Argentina, y que se empiezan a extender y que lo van a vivir seguramente en el Brasil o en distintos países de América Latina. No hay base para taiwanizar América Latina, en nuestra opinión. Es muy difícil sostener esto de una manera consistente, ¿no? Las condiciones de Taiwán, Hong Kong, Singapur, fueron muy distintas solamente sobre la base de este ascenso del imperialismo japonés. Y empiezan, en nuestra opinión, también a agotarse. Según los informes del propio Fondo Monetario Internacional, este último año ya empiezan a decrecer los índices económicos en toda Asia, en todos los regímenes de Asia, salvo uno, cuyo nombre no recuerdo en este instante, uno de los países, todos empiezan a mostrar decrecimiento en sus índices económicos. Y hay finalmente un factor subjetivo para concluir. El problema es evidentemente sumamente complejo, para resumirlo en pocas palabras, que en nuestra opinión también no se puede perder de vista, porque si no caemos en visiones supraobjetivas. Creo que una de las posibilidades fundamentales de la ofensiva neoliberal, exitosa, digamos, en cuanto a derrotar al movimiento popular, avanzar y consolidarse en su poder político, está vinculado también, y se muestra por eso en los distintos desniveles en los países latinoamericanos, a la capacidad de las direcciones de izquierda de construir poder popular. Fíjense, uno de los grandes problemas, narro tal vez el caso de mi país, uno de los grandes problemas que debatía la derecha en las últimas elecciones, era que, bueno, ganan las elecciones, ellos daban por jurado que ganaban las elecciones, no la daban por segura. Pero su principal problema de debate era cómo llevar adelante políticas de ajuste, como las que han llevado en Argentina, Chile, Bolivia, etcétera, en condiciones de un país que se encuentra no solo con desarrollo de un movimiento popular centralizado de masas, sino en condiciones de que hay un movimiento armado en acción, que tiende a fusionarse en muchos aspectos, no en todo, porque sería mitificar, con este desarrollo. Porque ese era su principal problema. Una política neoliberal implica tales niveles de ataques a las masas, que si hay desarrollos de un movimiento revolucionario y de poder popular, no le estamos dejando el camino libre. Creo que habría que evaluar autocríticamente ahí donde ellos han podido implementar esto, ¿no? En qué medida también hay parte de la responsabilidad en no haber visto este desarrollo integral de la revolución, porque si no hay poder popular, pues no podemos contener a nadie. Entonces, al menos esto es lo que tratamos de sintetizar en muy poco tiempo, en nuestra opinión, respecto a lo que hemos escuchado acá y a muchas de las contribuciones muy interesantes que hemos escuchado. Nada más. Gracias, compañero. Esta tarde ha sido más apropiado que el debate en la mañana. Creo que se ha discutido las últimas intervenciones en sus justos términos, porque estamos en desacuerdo con algunas intervenciones que se hicieron en la mañana acerca de ver la bancarrota del capitalismo en todas partes y que a menudo en los balances la última crisis del capitalismo siempre termina siendo la penúltima. Esa forma de enjuiciar las cosas, de ver victorias donde hay derrotas o donde hay de ver avances donde hay retroceso, o de creer que lo de Panamá fue una patada de ahogado cuando se trata de una patada militar tecnológica, o de creer que lo del 27 de febrero en Caracas fue una insurrección, cuando al contrario fue un hecho planificado y deliberado por el propio presidente Carlos Andrés Pérez. Esta forma de ver las cosas no ayudan a la reconstrucción del movimiento popular. Por el contrario, creemos lo que dijo el profesor de Historia de Brasil sobre el nuevo ciclo de desarrollo del capitalismo, la revolución técnico-científica, la industria de la inteligencia, la industria genética, que ha ayudado mucho a esta nueva recuperación del capitalismo. Y sobre todo, hay un hecho que nos parece sumamente importante, y es que esta reconstrucción o este avance o este nuevo ciclo de capitalismo se ha dado de una lucha por los mercados de manera pacífica. Y aquí creemos que este es un hecho importante porque la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fue producto, entre otras cosas, de esta lucha por los mercados,
Y esta Primera Guerra Mundial arrojó una revolución y la Segunda Guerra Mundial arrojó también otras revoluciones. Y esta lucha por los mercados entre los países desarrollados se ha hecho de manera pacífica y ahí creemos que es un elemento importante para el análisis. Lo paradójico de estas nuevas formas productivas del capitalismo es que han tenido que utilizar un viejo discurso neoliberal, un viejo discurso que parecía y que lucía agotado. Y por supuesto, esta nueva ofensiva ideológica es una ofensiva nueva, mundial. Hoy el fantasma del comunismo no recorre olímpicamente el mundo, sino al contrario, el fantasma de la privatización y el fantasma neoliberal recorre ampliamente todos los países del mundo. Creemos que hay una derrota ideológica muy profunda en el seno de los revolucionarios y que una derrota ideológica es mucho más, se trata de no es una derrota cualquiera, no es una derrota política transitoria, no es una derrota militar, es una derrota ideológica que tiene un significado duradero en el seno del movimiento popular mundial. Nosotros lamentamos la ausencia, por ejemplo, en esta reunión de los compañeros de Nicaragua, del FSLN, y los compañeros del PRD de Panamá. Creemos que lo dicho por los compañeros cubanos esta mañana, era importante la contrastación de las opiniones con los nicaragüenses y con el PRD sobre la guerra de baja intensidad. Nos parece que esta es una cosa importante que ha podido ayudar mucho a esta reunión. Porque lo de Nicaragua ayuda por partida doble. Después del triunfo de la Revolución Cubana se creó toda una mitología o todo un ambiente en América Latina de que no era posible otra revolución en América. Y los nicaragüenses ayudaron a eliminar esa mitología, esa leyenda de que no era posible otra revolución. Y fue posible otra revolución. Pero al mismo tiempo, los nicaragüenses, con su experiencia, ayudan de que no solamente era posible otra revolución en América Latina, sino que también el poder se puede perder, incluso en condiciones revolucionarias. Que la nueva situación indica que la rueda de la historia no marcha siempre hacia adelante, que la rueda de la historia también marcha hacia atrás, que la revolución no es invencible, que es posible también derrotas, incluso en condiciones de poder. Nos parece que esta ofensiva ideológica hay que analizarla con suficiente profundidad. Si bien es cierto que en Europa los países socialdemócratas están como adecuados a esta política ideológica, no menos cierto que en América Latina los partidos políticos socialdemócratas, los viejos partidos políticos socialdemócratas, están en contradicción con esa política neoliberal. Los partidos como el APRE en Perú, en Venezuela, Acción Democrática y COPEI, el PRI, partidos que están educados, que tienen un programa de un contenido nacionalista y populista, chocan con esta política neoliberal. De ahí que en cierta forma esta política, en el caso de Venezuela, choca con el 80-90% de la población venezolana. Y esto es lo que explica la situación de inestabilidad política en Venezuela. Y más que nadie, el propio Carlos Andrés Pérez, desde un primer momento sabía que esta política neoliberal iba a enfrentar no solamente a las masas en general, sino al propio partido Acción Democrática. Y por eso nosotros decimos que lo del 27 de febrero no fue un hecho casual, que fue un acto deliberado de Carlos Andrés Pérez, que esa política de shock económico necesita una correspondencia en los niveles políticos, de shock político, de golpe político, de inestabilidad, para poder impulsar una política económica sobre la base de puros decretos, sobre la base de reducción de las libertades políticas. Nosotros creemos que eso fue un hecho deliberado de Carlos Andrés Pérez y que esa política neoliberal choca con el programa de Acción Democrática. Ese programa, el mismo Carlos Andrés Pérez, que nacionalizó la industria petrolera, que nacionalizó la industria del hierro, hoy es el principal promotor de la desnacionalización de la industria. Y eso choca con el Partido Acción Democrática, con su programa, con su contenido. Carlos Andrés Pérez necesita de un proceso de inestabilidad política para poder introducir toda esta política neoliberal. Por eso, en año y medio de gobierno, ha sacado 6 veces los militares a la calle, en año y medio de gobierno. En un año impulsó toda la política de ajuste macroeconómico, resolvió prácticamente todos los ajustes. En la cuenta externa de balanza de pago, que tenía un déficit de 4.000 millones de dólares, en apenas un año tuvo un superávit de 700 millones de dólares. El déficit fiscal prácticamente lo resolvió, la política cambiaria.
pero al mismo tiempo el éxito económico de Carlos Andrés Pérez, porque es un éxito económico en los ajustes macroeconómicos, es el fracaso del país. En un año tuvo una recesión impresionante, que solamente en la economía no petrolera llegó al menos 10%, y unos nuevos sectores desempleados de casi 500.000 de trabajadores nuevos que entran al mercado del desempleo. Y por un lado, esta ofensiva neoliberal también hace aguas en partidos como COPEI, Partido Social Cristiano. Hay una lucha muy seria e ideológica en el seno del partido COPEI. De tal manera que esto, si bien es cierto que hay una ofensiva ideológica de la derecha o de las fuerzas del mercado, al mismo tiempo esto crea condiciones para que nuevos sectores políticos, si entienden la situación, pueden provocar cambios políticos importantes en América Latina. Creemos que creemos que es necesario un rearme político, ideológico. Nosotros en nuestro país tenemos para dentro de poco tiempo, el 23 y 24 de julio, tenemos un encuentro para intentar contradecir ese discurso de Carlos Andrés Pérez, neoliberal, que ha dicho que la única salida es la salida del Fondo Monetario Internacional. Nosotros intentamos buscar una salida distinta, democrática. Estamos elaborando una política, un encuentro con la participación de todos aquellos sectores contrarios a las medidas económicas, afectados por las medidas económicas, que pongan el acento en primer lugar en la lucha democrática, en los trabajadores, en el centro y el gobierno de la democracia radical, donde los trabajadores deben acceder al poder, y en segundo lugar el problema de la deuda externa. Sobre esto, permítame, para terminar, el problema de la deuda externa. A nuestro juicio, y nosotros en esto tenemos diferencias con todos aquellos partidos, nosotros creemos que en el caso de la deuda externa debe pagarse. El problema es quién paga la deuda. Porque no decir no al pago de la deuda externa, en el caso nuestro, no ayuda a crear la conciencia necesaria, en el caso nuestro de Venezuela, porque los grupos financieros estafaron al Estado y tienen en el exterior 80.000 millones de dólares. Y nosotros decimos, la deuda externa debe pagarse, la diferencia está quién paga la deuda, que no debe ser el pueblo, sino los propios grupos financieros que tienen en el exterior los 80.000 millones de dólares. Y esto nos ha permitido a nosotros crear una conciencia de clase que no había en el país, yendo a las fábricas, yendo a los diferentes lugares, con la lista de todas aquellas personas que sacaron los dólares, explicando de la forma cómo obtuvieron crédito, cómo nunca pagaron impuesto al Estado venezolano y amasaron grandes fortunas en contra de la miseria de la población venezolana. Y nuestra proposición, por un lado, la lista de toda la gente que sacó los dólares, los bancos, los políticos, los militares que se enriquecieron, y por otro lado, mediante un impuesto a esos capitales fugados que están en el exterior. Bueno, creemos finalmente que es un dilema falso plantear frente a la política privatizadora, entonces volver a desempolvar el viejo mecanismo del Estado, que es necesario planteamientos generales para el país. Creemos que es necesaria una integración sin Estados Unidos, una integración latinoamericana sin los Estados Unidos, y por otro lado creemos necesario un encuentro de trabajadores en América Latina para discutir los problemas en materia democrática y en materia de los problemas económicos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Adelante. Buenas noches, compañeros. Armstrong, del Partido Obrero Revolucionario Trotskista Posadista de Uruguay. Antes que nada, un saludo a los organizadores de este evento que tiene una trascendencia histórica. Como comparto plenamente lo que decía el compañero Jaime Pérez cuando caracterizaba a esta reunión. Yo voy a dar lectura brevemente a un pensamiento sobre el proceso de América Latina, el desarrollo económico, la democracia y la lucha por el socialismo, hecho por nuestro teórico fundamental J. Posadas. América Latina depende del mundo, ni económica ni militarmente puede decidir, depende de los grandes países capitalistas. La economía de América Latina ha sido desenvuelta, estructurada, desarrollada por el sistema capitalista y ha sido desenvuelto como un acoplamiento de los grandes países capitalistas para el desenvolvimiento de las grandes metrópolis. América Latina no tuvo un desarrollo capitalista como Inglaterra, Francia, Alemania o Estados Unidos, sino un desarrollo dependiente. Por eso es una gran colonia
y muchos de los países de América Latina tienen el aspecto de colonia. Todos los problemas de América Latina hay que interpretarlos en su relación con el mundo. ¿Cuál es la relación con el mundo capitalista, con los estados obreros, para ver qué campo de juego, de posibilidades de acción tiene para desenvolver su economía y con qué estructura económica, social puede desenvolverse económica, científica y culturalmente? América Latina no tiene condiciones para desenvolverse como una fuerza por sí mismo, capaz de enfrentar al sistema capitalista. Para desarrollar América Latina hay que desarrollarla económicamente, y para desarrollarla económicamente hay que hacerlo socialmente, y para hacerlo socialmente hay que determinar bajo qué formas. Bajo el sistema capitalista no se puede. Una prueba es el atraso enorme que tiene América Latina, dirigida por el sistema capitalista, por los capitalistas locales y por las metrópolis imperialistas, que son las que en realidad dirigen la economía de América Latina. Hay que interpretar cómo sacar a América Latina del atraso. Cuba pudo salir del atraso porque derrocó al capitalismo y lo derrocó en condiciones y con medios inferiores a lo que cuentan otros países en América Latina. La base esencial fue la debilidad de la burguesía local, su dependencia estricta al sistema capitalista, a la inversión capitalista y a la existencia de una dirección revolucionaria que fue aprendiendo en la marcha a organizar el programa hacia la construcción del socialismo. Eso no es un ejemplo terminante, pero sí una guía. Individualmente, cada burguesía no tiene posibilidad de desarrollarse, depende del mercado mundial, no tiene la fuerza, la técnica, los medios, sino que depende del mercado mundial capitalista. Unificarse bajo el capitalismo es imposible, porque las burguesías compiten entre sí, concurren, entonces cada una tiene un interés distinto de la otra. Circunstancialmente son atraídas a acuerdos para tratar de defenderse y concurrir con el resto del sistema capitalista, pero no pueden hacer acuerdos estables porque son intereses particulares que defiende cada burguesía. Todos los intentos de unificar América Latina, de hacer órganos regionales, han fracasado completamente. La unificación no puede hacerse si predomina el interés individual. En cambio, con la propiedad estatizada sí se puede hacer, porque ya no es el interés particular el que determina, sino el interés de la población. Estas intervienen y determinan el curso de la economía. Las federaciones entre los países de América Latina no es un programa a realizar inmediatamente, pero para avanzar América Latina es necesario hacer federaciones entre los países, sean los países del Atlántico, Pacífico, para poder así planificar regionalmente y avanzar hacia la federación de toda América Latina. La base esencial de eso es el lenguaje común. Ya en su época los libertadores de América Latina contra la dominación colonial buscaban esto, pero en aquella época, en aquella etapa del desarrollo de América Latina, no se podían unificar. En cambio, ahora están las condiciones. En aquel entonces eran movimientos de la burguesía incipiente, que para unificarse chocaban con el interés de cada uno, en la limitación económica de cada uno y en el temor de cada país de depender del otro. El problema de las federaciones no es un problema rígido, sino que viene en el curso mismo del proceso. Sectores de la burguesía baja y media estarían dispuestos a formas de federaciones. Entonces, hay que utilizar y basarse sobre eso. Para un progreso del país, utilizar y basarse en esas capas sociales e ir avanzando para no quedarse en las manos, en los marcos estrictos del interés local de la burguesía. Nada más, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Llamaríamos... Compañero Jaime Pérez,
y damos la palabra al representante del PT, el compañero Marco Aurelio. Sí. Yo quisiera preliminarmente llamar la atención para un hecho. Nosotros del PT no tenemos, como otras organizaciones lo tienen, e incluso como tienen algunas tendencias en el interior de nuestro partido, un análisis más completo y acabado sobre el desarrollo de los regímenes socialistas y más particularmente sobre los acontecimientos que están ocurriendo en estos últimos años en Europa del Este y en la Unión Soviética o en China. Si ustedes ven nuestros documentos, podrán darse cuenta que hay algunas indicaciones importantes sobre este tema en un texto que fue aprobado en el último encuentro nacional, el 7º, del cual muchos que aquí están participaron, y que fue distribuido para ustedes, está en las carpetas y se llama o Socialismo Petista. Están también algunas indicaciones en documentos del partido, pero yo creo que más indicaciones todavía están presentes en la historia misma, en nuestra breve historia, desde la fundación del partido en 1980. Es en base a estas indicaciones, y tratando de ser lo menos personal posible y de recoger las sensibilidades y las posiciones de mi partido, que yo voy a plantear algunas cuestiones relacionadas con este apasionante tema, vale decir, la crisis del socialismo real. Buscando fundamentalmente apuntar hacia la significación y el impacto que los acontecimientos del este, de Unión Soviética y de China, tienen para el movimiento socialista y revolucionario mundial y en particular para América Latina. Yo quiero partir de un punto que me parece básico, y no quiero aquí tener una polémica con el compañero Pérez, pero yo creo que es importante partir del reconocimiento de una profunda crisis del socialismo hoy día. Quizás si nos ponemos de acuerdo sobre la noción de crisis, las diferencias no sean tantas. Crisis, como se sabe, apunta hacia la noción de transición. Y creo que nosotros hoy día vivimos en un momento de transición decisivo en el movimiento socialista. No creo que sea simplemente un problema de manipulación ideológica del imperialismo, aunque es evidente que el imperialismo trata de sacar todo el partido posible. Lo increíble si fuera lo contrario, si no aprovechara esa crisis. Pero creo que es una crisis que tiene una dinámica propia y que tiene una profundidad y una velocidad que siquiera los peores enemigos del socialismo habrían imaginado. Y más, compañeros, creo que es una crisis que golpea a la izquierda en su conjunto. Ningún sector de la izquierda puede decir que no está siendo golpeado por los acontecimientos del este. Creo que hay evidencias de eso. Incluso la socialdemocracia, que podría en ese momento buscar distancias en relación a lo que está ocurriendo, ella misma está siendo duramente golpeada por los acontecimientos. Eso nosotros tuvimos la oportunidad en un reciente viaje con el compañero Lula en Europa, hablando con muchos dirigentes socialdemócratas, recoger concretamente esta sensación y esta opinión expresa de que lo que ocurre hoy día con el socialismo golpea también a la socialdemocracia. Y si miramos los resultados de las elecciones en Alemania del Este, donde se esperaba una gran subida del Partido Socialdemócrata, vemos concretamente lo cuán profunda fue
el golpe sufrido por la izquierda en su conjunto. Pienso igualmente que esa crisis golpea y alcanza a sectores de la izquierda que históricamente mantuvieron una postura crítica en relación al desarrollo del socialismo burocrático en la Unión Soviética. Y pienso que golpea por una razón muy sencilla, porque lo que está en causa no es solamente descaminos del socialismo en un determinado momento, sino que lo que está en discusión es todo un paradigma político que fue constituido a partir de la Revolución de 1917 y que tuvo como expresiones fundamentales, por una parte, el régimen soviético en tanto régimen económico, social y político, y la Internacional Comunista en tanto forma de organización de los partidos a nivel internacional, y las formas que sucedieron a la Internacional después de su disolución formal en 1943. Yo diría más, para finalizar esas consideraciones iniciales, que muchos de los supuestos, incluso de la Segunda Internacional, como su visión economicista del desarrollo histórico y de la política, también están duramente golpeados por los acontecimientos actualmente en curso. Todo eso plantea para nosotros, a mi juicio, un gran desafío. O nosotros reconocemos la profundidad de la crisis y nos disponemos a ir al fondo y sacar las consecuencias de ese reconocimiento, o nosotros arriesgamos a ser tragados por esta crisis. Yo, antes de empezar a discutir otras cosas, quería hacer un pequeño paréntesis sobre la expresión socialismo real, una vez que sé que muchas personas critican la utilización de esa, y yo personalmente a mí personalmente no me parece que sea la mejor fórmula para designar. Pero quiero llamar la atención para una ambigüedad. En realidad, en muchos casos, la expresión socialismo real fue utilizada incluso por sectores de las burocracias gobernantes en esos países, que decían, miren, el socialismo que tenemos es este, es el socialismo realmente existente. Y no se trata de buscar un socialismo ideal, un socialismo utópico, un socialismo que no existe. Yo diría que esa versión es una versión que tiene una significación profundamente conformista y que representa concretamente un momento amargo que vivió la utopía socialista, cuando se bloqueaba la perspectiva de un desarrollo histórico frente a ciertos supuestos límites objetivos que el desarrollo histórico planteaba. Desde luego también la expresión socialismo real tiene una utilización conservadora, una utilización que las burguesías hacen con frecuencia, que es para tratar de mostrar el desfaz que hay siempre entre el proyecto libertario e igualitario del socialismo y su realidad autoritaria. Pero tomemos la expresión tal como está, hechas esas dos observaciones sobre la doble significación, una significación conformista que venía de sectores socialistas incluso, y una significación que tiene esta marca de provocación que la burguesía trató de fijar. La crítica que nosotros hacemos en relación a los modelos socialistas, y sobre todo a esos modelos socialistas que están en crisis, que se están hundiendo, muchos de ellos ya hundidos prácticamente, tiene mucho que ver con algunos planteamientos que nosotros establecemos desde el comienzo de nuestra historia. Y con eso yo creo que es importante decir que nosotros no queremos asumir una posición arrogante, de decir, mira, ya preveíamos esto, mira, no tenemos nada que ver con eso, mira, no estamos en esta línea no pertenecemos a esta tradición que se está hundiendo hoy día. Nosotros creemos que la crisis es una crisis nuestra también, pero queremos mostrar que desde el comienzo, por lo menos, muchas de las cuestiones que hoy día están en discusión y que se están hundiendo en el este
en la Unión Soviética, en China, ya habían pasado por un análisis crítico que no resultaba de un proceso intelectual particular, sino que estaba fundamentalmente inscrito en la dinámica histórica que dio nacimiento a nuestro partido. Yo llamaría la atención que no es ocasional que una de las primeras manifestaciones internacionales de nuestro partido fue la solidaridad nuestra con el movimiento de los trabajadores polacos cuando organizaron su sindicato independiente. Y llamo la atención para la trascendencia que tuvo en nuestra historia y la repercusión que tuvo en nuestro país el encuentro que Lula mantuvo con Valenza en Roma, más allá de las diferencias de apreciación sobre la política, sobre una serie de problemas que siempre separaron nuestro partido de la solidaridad y particularmente Lula de su dirigente más importante. De cualquier manera, nosotros reconocíamos que lo que estaba en juego en Polonia en aquel momento, lo mismo que en Brasil, era la necesidad y la posibilidad de los trabajadores de autoorganizarse y de luchar en contra de un sistema que impedía la expresión autónoma de los sindicatos. Quiero llamar la atención también que hay otros elementos que quizás tuvieron una importancia muy grande en nuestra distancia en relación a ciertos paradigmas del socialismo real que se desarrollaba. En primer lugar, el hecho que nosotros somos en cierta medida hijos de la crisis de la izquierda brasileña de los años 70 y de la izquierda internacional, también de los años 70, porque creo que si miramos hoy día, sobre todo a partir de los hechos actuales, ya vemos que estaban inscritos en aquel momento inúmeros síntomas de la crisis que actualmente tomó proporciones muy grandes. Pero no me gustaría que esa idea de la constitución de un paradigma de análisis por parte del PT fuera tomada simplemente como una idea negativa. Vale decir que nosotros hubiéramos constituido una cierta visión del socialismo solamente por negar determinadas realidades. Creo que es importante, aunque en una forma muy breve, subrayar algunos aspectos positivos de nuestra historia que nos permitieron quizás crear un otro parámetro de análisis de las realidades del socialismo. En primer lugar, el hecho que nacimos como resultado fundamentalmente de la reconstrucción del movimiento obrero, sindical y popular en Brasil, y que esa reconstrucción se dio en gran medida bajo el signo de la lucha por la autonomía en relación al Estado, en relación a los partidos y en relación a las ideologías y doctrinas. En segundo lugar, el hecho que el movimiento obrero, campesino y popular que se constituye en fines de los años 70 y en los años 80, tenía como una de las marcas fundamentales la lucha en contra de la superexplotación del trabajo, que se traducía sobre todo en una compresión salarial muy fuerte, pero también este movimiento obrero se hacía en la lucha en contra los cambios en el proceso de trabajo, los efectos del incremento de la productividad y, particularmente, la introducción de nuevas técnicas de disciplina creciente en los locales de trabajo. Eso significaba, para el movimiento obrero, la comprensión que el capitalismo no era solamente miseria, bajos sueldos, pero que el capitalismo era también la enajenación del trabajo, la sumisión de los trabajadores a una disciplina cada vez más férrea y, por lo tanto, la necesidad de constituir formas alternativas de resistencia y de pensar la necesidad que el trabajo debe ser otra cosa y no una forma de esclavitud, aunque cuando esa esclavitud tiene mejoras de salarios. Ese movimiento popular se constituye en contra de los efectos perversos de la pauperización, sobre todo en las periferias urbanas. Ese movimiento se constituye en la lucha por la tierra. Ese movimiento se constituye en contra la
estructura corporativa del sindicalismo brasileño que mantenía los sindicatos vinculados al Estado desde el punto de vista orgánico y sumisos a los partidos desde el punto de vista ideológico. Finalmente, ese movimiento obrero, campesino y popular se constituye en forma muy importante, luchando contra la represión, la ausencia de libertades políticas y, por lo tanto, se constituye con una dimensión democrática extraordinariamente fuerte. La consecuencia de esto es, por lo tanto, que el movimiento que surge, el movimiento social del cual nacimos, no somos la única expresión, pero somos una expresión de ese movimiento social, tiene una perspectiva anticapitalista y democrática y expresa a la vez una profunda crisis de representación de las clases trabajadoras en la sociedad brasileña. Yo diría que es una crisis que tiene múltiples dimensiones, y recogería algunas solamente. En primer lugar, una crisis de representación de los partidos en relación a las clases trabajadoras. En segundo lugar, una crisis de representación del sistema político, del sistema representativo, no solo porque ese sistema en ese momento estaba totalmente destruido por los efectos de la dictadura militar, sino porque la tradición política republicana en Brasil era una tradición de un control de la vida política por las élites, de una marginación de las clases trabajadoras. No hay que olvidar jamás que las clases trabajadoras en Brasil, hacia un siglo, solamente era compuesta fundamentalmente de esclavos. El tercer y último elemento que me gustaría subrayar de ese proceso de reconstrucción del partido, de construcción del partido, de reconstrucción del movimiento social, y que está señalado en nuestro documento, es el hecho que es un movimiento de pluralismo político e ideológico, en el cual, como dice el documento Socialismo Petista, intervienen marxismos varios, socialismos no marxistas, cristianismo social, democratismos radicales, doutrinas laicas de revolución comportamental, resultantes fundamentalmente de movimentos sociales culturales que introducen una cuestión extraordinariamente importante para nosotros, la cuestión de la diferencia como un elemento esencial para la democracia, la cuestión de la ampliación del concepto de democracia y de ciudadanía. Todo eso, en la base de nuestra experiencia política, tuvo una traducción que estoy seguro que será discutida en forma mucho más detenida en la intervención del compañero Gushkin, una traducción orgánica en nuestro partido, que fue una traducción de pluralismo. El hecho que somos un partido sin una doctrina oficial, sin una afiliación doctrinaria, el hecho que somos un partido que abriga tendencias, aunque no fracciones, y el hecho que es un partido que construye su unidad en la política y no en la ideología. A partir de esos elementos, yo creo que nosotros pudimos constituir una crítica de ciertos elementos constitutivos de los modelos del socialismo real que observábamos y que ahora están en crisis. Esa crisis apunta en un primer momento para una relación específica de las cuestiones de economía y política. Y ahí detectamos la cuestión democrática como una cuestión clave para comprender los problemas económicos. Son regímenes donde se produjo una crisis crónica de la agricultura. Una de las cuestiones que más llama la atención es que la casi totalidad de los regímenes actualmente en crisis no pudieron resolver los problemas agrícolas y por lo tanto no pudieron resolver en gran medida los problemas del consumo de bienes alimentarios. Segundo, cuestión que más recientemente se empieza solamente a analizar, son regímenes que produjeron una extraordinaria degradación ecológica, mostrando que no había una línea de descontinuidad en los modelos capitalistas predatorios de industrialización y los modelos socialistas que se suponían distintos. Tercero, son regímenes en los cuales se dio una extraordinaria manifestación de fracaso de la planificación burocrática. Primero, porque centrado en la producción de bienes de producción, que desconocía totalmente las demandas o subestimaba las demandas de consumo de la sociedad y por lo tanto creaba un choque, una oposición muy fuerte
entre el proyecto económico mayor y la presión de la sociedad y las demandas justas de la sociedad, que no pueden ser solamente confundidas con fiebre de consumismo o cosa por el estilo. Nosotros vemos en muchos de esos regímenes un fenómeno que aparece en el lenguaje capitalista, en el lenguaje de la economía burguesa, como un fenómeno de baja productividad o de baja calidad de los productos. Pero creo que habría que pensar más a fondo lo que eso significa. ¿Sería, por si acaso, una incapacidad científico-tecnológica, simplemente? ¿Sería exclusivamente un nivel cultural más bajo de esos países? Todo lo contrario. Nosotros sabemos que los niveles de educación, el desarrollo de las ciencias, alcanzó una importante calidad en esos países y puede ser justamente contabilizado como una de las conquistas de esos regímenes. Yo pienso que hay una otra explicación, y que la explicación para la baja productividad, para la baja calidad de los productos, de una manera general, corresponde concretamente a la inexistencia de cambios en las relaciones técnicas de trabajo, a la persistencia de las mismas relaciones técnicas de trabajo fundamentalmente existentes en la sociedad capitalista, vale decir, a la persistencia de la enajenación del trabajo, lo que apunta hacia una cuestión fundamental de que no basta solamente cambiar la forma de propiedad, sino hay un cambio del mundo del trabajo, del proceso del trabajo. No basta que los trabajadores sepan que de ahora en adelante son abstractamente propietarios de la fábrica a través de un Estado que cada vez se aleja más, si en realidad su cotidiano en el mundo del trabajo, en la fábrica, en el campo, no cambia sustancialmente en relación a lo que era en la sociedad capitalista. Eso desarrolló, a mi juicio, un fenómeno de resistencia obrera, que es la explicación fundamental para la baja productividad, una resistencia obrera tal cual existió en otras sociedades capitalistas, con una particularidad: como los salarios no tenían un poder de compra en función, muchas veces, de los problemas de desabastecimiento resultantes de la planificación burocrática, se estableció entre esos regímenes y la clase obrera un pacto muy perverso. Ustedes fingen que nos pagan y nosotros fingimos que trabajamos. Hay una cuestión, sin embargo, que me parece que es la más importante, que es la cuestión política. Porque, desde luego, los problemas económicos son, en una economía socialista, problemas eminentemente políticos. Lembremos la frase de Lenin cuando decía: después de la revolución, la economía política se transforma en política económica, lo que plantea concretamente cómo las decisiones políticas pasan a tener el comando, aunque no debamos evidentemente desconocer las reglas del funcionamiento de las economías, que muchas veces persisten más allá de la voluntad de los hombres. Yo diría que en el problema político, la crítica fundamental que nosotros planteamos en nuestras discusiones, en nuestras análisis sobre esos modelos, fue el hecho de que esos modelos acabaron por crear una nueva división social en la sociedad. Y sobre eso no creo que haya necesidad de ir más lejos. Sí, en la medida en que cayeron los regímenes del Este, se empezó a ver concretamente cuán profunda era esa división social, y más que eso, cuán perversas eran ciertas manifestaciones de esa división social. Pero creemos que eso también apunta hacia otros problemas en relación a los cuales somos muy críticos. En primer lugar, nos parece que desde el punto de vista del funcionamiento democrático de la sociedad, el régimen, el sistema de partido único, creó enormes dificultades para que esa democracia pudiera expresarse. Ese sistema de partido único, que tiene su historia, desde luego, no es simplemente una imposición, corresponde a dinámicas sociales, parte, a nuestro juicio, de un supuesto que no es demostrable fácilmente. Vale decir que las clases trabajadoras son clases homogéneas y que por el hecho de ser homogéneas tienen una sola forma de representarse junto a la sociedad.
Es decir, no hay posibilidad que las clases trabajadoras puedan representarse de formas distintas a través de perspectivas distintas en el juego político en el interior de la sociedad. La otra idea del partido único se asienta también y fundamentalmente sobre la noción de que los trabajadores por su propia fuerza, por su propio esfuerzo, no tienen capacidad de autorrepresentación y menos todavía de autorrepresentación en forma plural. Eso empuja hacia la idea de un partido de vanguardia que se transforma en partido único, impulsado por una teoría y no por las luchas sociales que estarían en su base. Y finalmente, una cuestión que no me parece que deba ser desarrollada porque tiene una complejidad muy grande, pero que me gustaría simplemente mencionarla. Creo que esa idea también de partido se asienta sobre la visión de una destinación histórica de la clase trabajadora, como si la clase trabajadora estuviera predestinada a realizar un trabajo de transformación de la sociedad, desconociendo el hecho que esa destinación en realidad tiene que ser asumida más bien como acción, como voluntad de la clase trabajadora, como acción transformadora y que nada está garantizado desde el comienzo. Estos regímenes se hicieron en base a la crítica de la democracia burguesa, entre comillas, que muchas veces llamaban de democracia formal. Entonces se opuso durante un largo rato la democracia burguesa, formal, a la dictadura del proletariado. Pero la realidad es que esta dictadura del proletariado era tan formal cuanto la democracia burguesa. Porque nosotros sabemos que las experiencias reales, tales como están descritas en las obras de Lenin, en las luchas de clase en Francia de Marx, ¿no?, a partir de la experiencia de la Comuna de París, fueron extremadamente fugaces. ¿No? Y ya en comienzos de los años 20, los dirigentes bolcheviques en Rusia misma decían que los soviets lamentablemente no existían más. Entonces, la oposición de democracia formal a dictadura del proletariado en realidad es una falsa oposición, porque ambas eran modelos formales que no tenían efectivamente una correspondencia real. A mí no me gusta la expresión democracia burguesa y yo pienso que es más importante utilizar la expresión democracia con hegemonía burguesa, porque eso autonomiza en cierta medida los valores democráticos que me parecen de fundamental importancia para la noción de socialismo. Y aquí voy inmediatamente ponerme totalmente de acuerdo con el compañero Pérez, porque creo que subrayó una cuestión fundamental. Muchos de los valores que son presentados como valores democráticos burgueses, en realidad nada tienen que ver con la burguesía. Todo lo contrario, fueron conquistas de las clases trabajadoras a las cuales la burguesía se opuso en una forma férrea. El pluralismo partidario, la libertad de organización partidaria, las elecciones libres, el derecho del sufragio universal y después el derecho del voto a las mujeres, la libertad y el pluralismo sindical y de asociación, la libertad de expresión, el derecho de huelga. Yo quisiera que alguien me señalara en cuál país la burguesía regaló algunas de esas conquistas. O incluso conquistas más tradicionalmente inscritas como burguesas, como el derecho de alternancia. Pregunto, ¿en qué país de América Latina a la burguesía le gustó la alternancia? Salvo cuando era la alternancia entre ella misma. Entonces, estos valores no son democráticos burgueses. Esos valores son democráticos. Y si son valores democráticos que en su historia fueron conquistados fundamentalmente por las clases trabajadoras, son valores que no pueden ser separables de ninguna manera del socialismo. No hay, y eso me parece importante, la posibilidad simplemente de decir, mire, el socialismo y después se pone una salsa democrática.
Y la salsa democrática son esos: pluralismo partidario, elecciones libres, libertad, pluralismo sindical, libertad de expresión, derecho de huelga, etcétera, etcétera. Eso no es la salsa del socialismo, eso es la consecuencia necesaria del socialismo, porque el socialismo son las conquistas de los trabajadores y no solamente una idea que empieza a encarnarse en la sociedad. El futuro del socialismo, porque me faltan 2 minutos, en realidad creo que 1. Sí, exactamente. 1 minuto para hablar sobre el futuro del socialismo, entonces. Pero si hay... No, yo concluyo. A lo mejor paso 1 minuto nomás. Yo creo que, pienso que estamos en crisis, pienso que esa crisis tiene un aspecto saludable, pienso que esa crisis apenas comienza. Y creo que nosotros vamos a tener sorpresas muy buenas en el futuro, sobre todo en el este europeo. Los que piensan que vamos a asistir la constitución pacífica, ¿no?, de una nueva gran zona del capitalismo en el este europeo, a lo mejor van a enfrentarse con otra cosa: el surgimiento de partidos socialistas revolucionarios en el este europeo, que van a expresar dinámicas sociales. De verdad es un problema de voluntad política y de claridad política, que van a expresar demandas concretas que existen en esa sociedad. ¿Cuáles son esas demandas? Nosotros tuvimos en esos países muchas conquistas sociales, eso no hay que olvidar. Nosotros tuvimos, entre ellas, una conquista importante, que es el nivel de educación muy alto de las masas, de las clases trabajadoras, lo que permite que esas clases trabajadoras tengan una capacidad de reivindicación muy fuerte, sobre todo cuando empiecen a hacerse presentes los efectos de las políticas neoliberales que van a ser aplicadas, en muchos casos ya están siendo aplicadas. Hay movimientos de huelgas en Alemania del Este muy fuertes, en Hungría, hay una situación de instabilidad muy fuerte en Polonia, que desde luego no tiene el mismo lugar en la prensa hoy día, preocupada más bien en festejar, en celebrar la caída del socialismo. Ahora bien, nosotros vamos a tener, por lo tanto, una dinámica de parte de ese movimiento obrero y popular de rescatar las conquistas de lo que yo llamo un welfare state autoritario que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética y en la mayoría de los países del este. Creo que para nosotros también, mirando justamente esas perspectivas, están planteados desafíos muy importantes. Esa reunión me parece una respuesta muy precisa a esos desafíos. Nosotros aquí no vinimos a hablar tanto del pasado, eso me parece un dato importante, aunque el pasado siempre hay que mirarlo. Nosotros vinimos a hablar más bien del futuro, expresando un proceso de apertura democrática y, sobre todo, de renacimiento de las luchas populares en América Latina y en el Caribe en esos últimos años. Yo concluyo diciendo que me queda la impresión, la convicción y la esperanza que nosotros aquí que estamos reunidos no somos los últimos partidos de un periodo de crepúsculo del socialismo, sino que somos las fuerzas que van a producir en nuestro continente un gran movimiento de renovación del socialismo vinculado a la libertad y a la democracia. Gracias. Muy bien. Como no todos nos conocemos tanto, es preciso una primera aclaración para que de lo que voy a decir no se deduzca en ningún momento que hemos sido de los partidos o movimientos que tratamos de poner el reloj al día después de lo acontecido, o que somos de los ortodoxos impenitentes que hacemos críticas al curso actual que toman los movimientos en el seno de los países de Europa Oriental. Nosotros fuimos un partido que en la década del 60, a mediados de la década del 60, proclamamos nuestra independencia, que en el año 68 criticamos la intervención en Checoslovaquia, no solo en función de defensa de soberanía,
sino planteando la necesidad de un proceso de renovación del socialismo. Posteriormente, no firmamos, por las mismas razones y por las valoraciones que se tenía sobre el proceso latinoamericano, el documento de la Conferencia del 69. Y posteriormente mantuvimos posiciones críticas, aún reconociendo los logros de esos procesos. Compañeros, compañeras, al aproximarse el final del siglo XX, la humanidad vive un periodo de cambios extraordinarios, de trascendentes mutaciones. Todo está en movimiento: la ciencia, las teorías, las sociedades, las relaciones internacionales, el capitalismo, determinados modelos de tránsito al socialismo, la forma de tránsito de determinadas formaciones económico-sociales a otras, los polos más determinantes de las relaciones mundiales, la correlación de fuerza entre países, clases, naciones, regiones y continentes. Todo se modifica, todo cambia aceleradamente. Un gran número de problemas nuevos demandan de nuevas reflexiones, nuevos planteamientos, nuevas ideas, nuevas respuestas. Algunos de esos problemas nuevos son los que se relacionan con la crisis y agotamiento de determinados modelos de tránsito al socialismo y con los enormes déficits en cuanto a una alternativa superadora de esa crisis en el sentido de más socialismo. ¿Qué ha pasado? En el curso del tránsito al socialismo, no resultó en la realidad como lo proyectaron a muy grandes rasgos Marx y Engels y el propio Lenin, aunque este último vivió la fase inicial de un tránsito muy concreto y pudo advertir sobre la tortuosidad del proceso y expresar serias preocupaciones sobre sus primeras deformaciones, al tiempo que ensayó un modelo diferente, el modelo de desarrollo autosostenido, interrumpido a raíz de su muerte. El tránsito no resultó así ni en el corto ni en el mediano plazo, pero hoy más que nunca sus recomendaciones sobre el poder de los trabajadores y el pueblo, sobre la gestión democrática, sobre la acción contra el burocratismo, sobre la necesidad de debilitar la maquinaria burocrática estatal y abrir campo a la autogestión y al autogobierno, tienen vigencia. Lenin expresó con mucha claridad que la fuente del poder no está en una ley previamente discutida o aprobada por el Parlamento, sino en la iniciativa directa de las masas populares desde abajo y en cada lugar, en la toma directa del poder, para emplear el término en boga. Y agregó, refiriéndose al problema de la burocracia, que los funcionarios y la burocracia son sustituidos también por el poder directo del pueblo, o al menos sometidos a un control especial, se transforman en simple mandatario, no solo elegible, sino movible en todo momento en cuanto el pueblo lo exija. Esa concepción del poder popular, del tránsito al socialismo con protagonismo decisivo de los trabajadores y del pueblo, fue vulnerada, desconocida en la URSS, aplastada en forma drástica por el estalinismo y otras variantes despóticas de socialismo. Y eso ha tenido graves consecuencias en la historia del proceso soviético y un impacto negativo mucho más allá de su frontera, por la gravitación del Ejército Rojo, por su influencia expansiva y por la poderosa gravitación del primer país que emprendió la vía no capitalista, por su hegemonía en los mecanismos colectivos de carácter militar, económico, técnico y cultural e ideológico. Esto ha implicado serias vicisitudes que ahora se expresan con más fuerza y obligan a los cambios actuales, no sin riesgo de otro tipo de desviaciones. Esas vicisitudes incluso fueron previstas y en cierta medida olvidadas por sus sucesores, cuando el propio conductor de la revolución bolchevique habló de lo accidentado y difícil de ese proceso de tránsito y concluyó diciendo: no sabemos ni podemos saber cuántas etapas de transición habrá que atravesar aún antes de llegar al socialismo. Eso depende de cuándo va a empezar con verdadera amplitud la revolución europea. La revolución en Europa Occidental no ha llegado a producirse. El tránsito hacia el socialismo en otros países europeos, producto en lo fundamental y en la mayoría de esos casos de la ofensiva militar del ejército soviético, y eso entraña debilidad contra la fuerza fascista, solo llegó al centro y a la parte oriental de Europa, mientras los pactos concertados por el régimen estalinista con las potencias capitalistas aliadas obstruyeron las victorias posibles
en algunos países occidentales, tales como Francia, Italia y Grecia. Y todo esto agravó las dificultades previstas, ya que el proceso quedó limitado en lo fundamental a zonas atrasadas del capitalismo y zonas precapitalistas, enfrentadas a los polos potentes y altamente desarrollados, lo cual ha impuesto un costo militar, político y económico altamente dramático. Eso no anula, repito, los logros de los cuales ya se ha hablado aquí. Con ese trasfondo, la incapacidad del modelo soviético y de sus variantes europeas para autosuperarse y autocriticarse, dada su cerrazón, prolongó sus características hasta su evidente agotamiento, quedando en muchos casos exhausta las capacidades para generar una conducción de relevo con posibilidad de dar a continuación el salto cualitativo, sin graves desvíos y tortuosidades altamente costosas. Tengo la convicción que el daño ocasionado es enorme, porque a los males acumulados por los modelos burocráticos sustituidos se agregan ahora serias señales de incapacidad para superarlo en el sentido socialista revolucionario y fuerte tendencia a trasplantar formas, métodos y contenidos de las democracias capitalistas y al establecimiento o a la tendencia a establecer en esos países gobiernos mayoritariamente influidos por corrientes socialdemócratas de derecha, liberales, demócratas cristianos o proclives a hacer concesiones en política exterior y en política interna de corte neoliberal o marcadamente procapitalista. Esos resultados varían por países y son directamente proporcionales a las características de la fuerza que hegemonizan la democratización anhelada. A un menor componente de conducción dispuesto a rechazar las desviaciones capitalistas, les corresponden los peores resultados. Tenemos los ejemplos de Hungría, de Polonia, de la RDA absorbida en gran medida por la República Federal Alemana. Y estamos viviendo ahora, y lo digo con pesar, lo que está pasando con el proceso de la perestroika, donde el impacto de los nacionalismos periféricos y del nacionalismo gran ruso, y al mismo tiempo la creciente influencia y las concesiones a ella, a las corrientes neoliberales, ponen seriamente en riesgo a la Unión Soviética como integridad y a la Unión Soviética como país del socialismo. No queremos decir esto que con las desviaciones procapitalistas o las directrices de restauración capitalista o de subordinación a las potencias capitalistas, porque cabe la subordinación aún conservando modalidades de predominio de propiedad social, estén plenamente garantizadas y no vayan en perspectiva a provocar nuevas crisis. Sin embargo, en el corto y mediano plazo, sobre todo en el corto, esto está dando lugar a procesos renegadores de la meta socialista y a alianzas y coincidencias con las fuerzas dominantes del sistema imperialista mundial. Comparto el criterio de que podrá haber sorpresa, de que podrá haber grandes luchas y reconstitución de fuerzas políticas y constitución de partidos revolucionarios socialistas. Hoy por hoy, sin embargo, esa situación de contemporización con el capitalismo da lugar en materia de política exterior a desviaciones, a formulaciones que resultan sumamente golpeantes para los movimientos revolucionarios del tercer mundo. Todo aquello de los no adversarios, de los socios, de la convergencia entre los sistemas y toda la unilateralidad con el valor que tiene naturalmente el problema de la paz y del desarme, pero despreciando absolutamente lo que significa la relación liberación y paz. Pero significa esto que con las evidentes señales de una democratización que de más en más en varios de esos países se sale del cauce socialista y se desvía o subordina temporalmente al capitalismo central, ha fracasado el ideal socialista. Creemos firmemente que tal conclusión sería falsa. El socialismo todavía no ha sido una realidad plena. Lo que ha existido es un proceso de transición a él y modelos y estructuras específicas dentro de ese tránsito. Una de las mistificaciones que se han dado en el inconcluso proceso de tránsito al socialismo es presentar como socialismo pleno, como socialismo desarrollado o como avance hacia un comunismo cercano, lo que realmente son transformaciones incompletas y deformadas en el marco de un proceso anticapitalista o postcapitalista.
Un recurso en esa misma dirección mistificadora fue el calificativo de socialismo real, empleado mayormente para presentar como irreal, como fantástico o como antisocialismo todo lo que no fuera el conjunto de modelos burocratizados existentes. Incluso el término de socialismo de Estado es en gran medida convencional por el inconcluso del proceso de transformación socialista a escala nacional y planetaria, por lo parcial de las precondiciones y condiciones creadas para conformar sociedades plenamente socialistas, por los niveles de enajenación y alienación vigentes en no poco de esos procesos de tránsito y además por las trágicas y generalizadas aberraciones del poder estalinista. A través del examen crítico de la historia reciente, hemos llegado a la firme convicción de que no es el socialismo lo que está en crisis, sino determinados modelos y estructuras conformadas en el tránsito hacia él. Lo que está en crisis, a nuestro entender, es más bien la falta de socialismo en el tránsito hacia él. Esto es, estructuras conformadas que se tornan bloqueadoras de los nuevos avances hacia el socialismo. Específicamente, se trata de la crisis de modelos de tránsito altamente estatizados, altamente centralizados. Se ha confundido socialismo con estatismo, con una gestión extremadamente vertical, con un aparato estatal y un sistema de gestión económica considerablemente burocratizado, con enormes obstrucciones para introducir los adelantos de la revolución científico-técnica a la industria civil, con sistemas políticos antidemocráticos, dentro de los cuales el rol del partido único se confunde con el Estado para aislarse del pueblo, perdiendo su papel de vanguardia y desgastándose políticamente al compás de la agudización de la crisis y el desarrollo del sistema de privilegios y de las corrupciones burocráticas. Ciertamente que el proceso cubano ha sido diferente. Ciertamente que la gran herejía de Cuba fue construir un modelo, hacer un esfuerzo por un modelo original. Pero ciertamente que también Cuba está pagando el costo de la articulación con esos países socialistas. Costo hoy valientemente reconocido, tratado en el proceso de rectificación. Costo que se traduce en estatizaciones excesivas, en burocratizaciones, en corrupción, en algunas señales de doble moral. Sin embargo, hay que decir que en Cuba no se ha producido esa separación de conducción, de dirección y demás. Hay que decir que es un proceso que ha tenido más capacidad para autosuperarse, para autocriticarse, y que lo está haciendo y lo deberá hacer con mucho mayor profundidad a la luz de las lecciones que enseñan estos procesos, sin aceptar las presiones y los mandatos del imperio, por propia autodeterminación, por la necesidad de hacer más socialismo del socialismo cubano. El retraso en los cambios necesarios en Europa del Este ha complejizado el problema, ha determinado una acumulación de males y errores y dificultades, ha provocado un costo político mayor en los partidos gobernantes, ha debilitado la fuerza marxista y dificultado la renovación y la democratización dentro de un claro predominio de la propiedad social y de una conducción definidamente antiimperialista y decidida a contribuir a profundizar los cambios hacia el socialismo pleno a escala nacional e internacional. Así la cosa, la tesis de la irreversibilidad de los procesos del tránsito al socialismo está profundamente cuestionada. Hoy se evidencia que tal juicio tenía mucho de determinista y no vislumbró hasta dónde el retraso en la renovación y en la implantación de un nuevo modelo podía hacer daño al proceso y hasta dónde una mala conducción político-ideológica puede afectar un tránsito inconcluso. Esa verdad evidente, sin embargo, no desmiente la pertinencia, la necesidad de luchar por la victoria del socialismo, tanto donde tienen lugar esos reveses, como en los países que no han transitado esa experiencia y que sufren las negativas consecuencias del capitalismo y del imperialismo, aún donde la remodelación capitalista atenúa sus espinas. Esto es especialmente cierto para nuestra América Latina y para todo el denominado tercer mundo, donde el rostro del capitalismo, ajeno a los superbeneficios de la superexplotación metropolitana,
y de la transnacionalización e impedido de los grandes adelantos científico-técnicos, tiene un rostro de una crueldad escalofriante y de un pronóstico realmente catastrófico. Por eso, yo deseo terminar esta intervención subrayando que nosotros, los latinoamericanos, los hombres y mujeres del tercer mundo, para sobrevivir estamos emplazados a reconquistar la independencia, a hacer revolución popular, a construir socialismo. A la luz de la experiencia acumulada, necesitamos, podemos y debemos transitar hacia él de nueva manera, dejando atrás todo lo que empantanó.